Hola a todos, grabamos un nuevo vídeo de interacción gravitatoria, en este caso es un vídeo clásico en el que tenemos varias masas colocadas en diferentes puntos del espacio y bueno, nos piden una serie de cosas. Vamos a empezar leyéndolo. Nos dice así el ejercicio. En los vértices de un triángulo se encuentran situadas tres masas, siendo las posiciones de esas tres masas, la coordenada A0, 0, la B3, 4 y la C6, 0, expresadas en metros y sus masas respectivamente 3 por 10 elevado a 6 kilogramos, 4 por 10 elevado a 6 kilogramos y 5 por 10 elevado a 6 kilogramos. Y nos pide calcular, y vamos a empezar con el apartado A, el vector de intensidad de campo gravitatorio en el punto D 3, 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar estas tres masas en un sistema de referencia, representar gráficamente el campo y a partir de ahí recordar la expresión del campo gravitatorio y empezar a calcular. Bien, pues en este diagrama ya tenemos colocadas las masas A, B y C, después sustituiremos sus valores y aquí el punto D. Lo primero que vamos a hacer es recordar que el campo gravitatorio viene dado por esta expresión, el campo gravitatorio en un punto del espacio creado por una masa es menos la constante de gravitación universal, que aquí tenemos indicado cuál es su valor, 6,67 por 10 a la menos 11 newton, metro cuadrado, kilogramos a la menos 2 por el valor de la masa que crea ese campo, la distancia desde la masa al punto donde estamos calculando ese campo por un vector unitario que parta de la masa que crea el campo al punto donde estamos calculándolo. Lo primero que vamos a hacer, después de recordar esa expresión, es representar los campos en el punto D. Y bueno, en el caso de la masa A en el punto D, recordamos que el campo actúa en la dirección que une la masa con el punto donde lo estemos calculando y que es atractivo. El campo gravitatorio siempre es un campo atractivo, con lo cual irá en este sentido. Vamos a representarlo aquí. Tendríamos representado, sin tener en cuenta el módulo, lógicamente, el campo gravitatorio en el creado por la masa A en el punto D. Vamos a representar ahora el campo gravitatorio creado por la masa C en el punto D. Sería algo así. Repito, sin valorar el módulo, simplemente estamos representando dirección y sentido, atractivo. Y finalmente el campo gravitatorio creado por la masa B en el punto D, pues algo así. Después, cuando los calculemos analíticamente mediante las expresiones matemáticas y representemos el vector unitario y demás, todo esto tiene que estar de acuerdo con lo que estamos representando. Una vez que tenemos esa representación, vamos a empezar a calcularlo. Campo gravitatorio creado por la masa A en el punto D, menos G, valor de la masa A, distancia de A a D al cuadrado, y un vector unitario en la dirección AD. Menos G, menos 6,67 por 10 a la menos 11, valor de la masa A, en este caso el enunciado me dice que es 3 por 10 elevado a 6, distancia de A a D son estas tres unidades, se supone que las distancias están en unidades del sistema internacional al cuadrado, y un vector unitario de la masa A al punto D, es decir, que sería este vector unitario, que ahora lo voy a borrar, pero sería ese vector unitario, que va en la dirección que une A con D, sentido de A al punto, siempre de la masa que crea el campo al punto. El vector unitario siempre lo vamos a representar así, porque tiene sentido contrario al campo, lo vemos en este signo menos, debe tener sentido contrario al campo. Vamos a quitarlo. Bueno, a ver, lo eliminamos. Entonces ese vector unitario que va de A hacia D es el vector unitario del eje X, sentido positivo, vector unitario Y. Hacemos los cálculos y obtenemos que ese campo vale menos 2,223 por 10 elevado a menos 5 y Newton
kilogramos. Sabemos que también podemos expresar esas unidades como unidades de aceleración, metro partido por segundo cuadrado. Una de las dos, no es necesario las dos. Campo creado por la masa B en D, menos G, masa B, distancia de B a D al cuadrado, vector unitario B, D. Menos 6,67 por 10 a la menos 11, la masa B, 4 por 10 elevado a 6, la distancia de B al punto D son 4 unidades, 4 al cuadrado, y el vector unitario que va desde B hacia D sería este vector unitario en la dirección del eje Y, sentido negativo, es decir, menos J. Vamos a borrarlo para no ensuciar excesivamente con lo que estamos el gráfico. Hacemos los cálculos y obteniendo en este caso 1,668 por 10 elevado a menos 5 J Newton partido por kilogramo. Finalmente vamos a calcular el campo creado por la masa C en el punto D, menos G, masa C, distancia de C a D al cuadrado, vector unitario CD, menos 6,67 por 10 a la menos 11. La masa C es 5 por 10 elevado a 6. Distancia de C a D van a ser 3 unidades. Y el vector unitario es el vector que va desde C hacia D. Es decir, vector unitario del eje X, sentido negativo, menos Y. Por tanto, acabamos distancia 3 al cuadrado, vector unitario menos Y. Hacemos los cálculos y obtenemos 3,705 por 10 a la menos 5 y Newton kilogramo. Por último, calculamos el campo total en el punto D, que lógicamente es la suma de los tres campos. Principio de superposición, suma de los tres campos. Y obtenemos, sumando por un lado las componentes en la dirección del eje X, es decir, este menos 2,223 por 10 a la menos 5 y este 3,705 por 10 a la menos 5, 1,482 por 10 a la menos 5 y, por otro lado, pues la componente en la dirección del eje Y, que es única, que sería este, más 1,668 por 10 a la menos 5 J Newton partido por kilogramos. Y ya tendríamos el apartado A con el cálculo de los campos parciales inicialmente y posteriormente el campo total. Vamos al apartado B. El apartado B nos pide la fuerza total que las masas A y B ejercen sobre la masa situada en C. Es decir, esta masa y esta masa sobre esta de aquí. Empezamos. Ahí hacemos un nuevo diagrama, eliminamos lo anterior y ahora fuerza que ejerce A sobre C va a estar en la dirección que une A con C, la recibe esta masa de aquí y es atractiva, con lo cual si la representamos nos quedaría algo así. Esta debe ser la fuerza. A sobre la fuerza que ejerce A sobre la masa C. Y la fuerza que ejerce la masa B sobre la masa C, pues estará en la dirección que une B con C, que es esta dirección de aquí. Es atractiva y parte de la masa C. Por tanto, sería algo aproximadamente, vamos a ponerlo así, aproximadamente. Esta sería la fuerza BC. Recordamos también la ley de gravitación universal, la fuerza entre dos masas, dos masas cualquiera, vamos a llamarlas A y B, es igual a menos constante de gravitación universal, masa A, masa B, distancia entre A y B al cuadrado, vector unitario
en la dirección que une A con B, sentido desde A hasta B. Por tanto, en nuestra situación nos piden, en este apartado B, nos piden la fuerza total sobre la masa C. Entonces tenemos que calcular la fuerza que ejerce, vamos a ponerlo así, fuerza total sobre C, la fuerza que ejerce A sobre C, más la fuerza que ejerce B sobre C. La fuerza que ejerce A sobre C, menos G, más A, más AC, distancia AC al cuadrado, vector unitario AC, menos 667 por 10 a la menos 11, masa A, 3 por 10 elevado a 6, masa C, 5 por 10 elevado a 6. Esta distancia de aquí a aquí, 6 unidades al cuadrado. Y finalmente un vector unitario que vaya de la masa A hacia la masa C, es decir, el vector unitario en la dirección del eje X, sentido positivo, vector unitario Y. Hacemos los cálculos y obtenemos menos 4,169 por 10 elevado a menos 5 y newton. Vamos a calcular también la fuerza que ejerce B sobre C, menos G, masa B por masa C, distancia BC al cuadrado, vector unitario BC, menos 667 por 10 a la menos 11, 4 por 10 elevado a 6, 5 por 10 elevado a 6, distancia BC. Aquí, para calcular esa distancia, nos podemos generar este triangulito rectángulo que vemos aquí. Vamos a ponerlo sombreado para verlo más claramente. Este triangulito rectángulo. En ese triangulito rectángulo nos interesa esta distancia y tenemos dos catetos, uno que tiene 4 unidades y otro que tiene 3 unidades. Entonces, vamos a representarlo por aquí a un ladito. Estos 4 unidades, estos 3 unidades y esta es la distancia BC. Por tanto, por el teorema de Pitágoras, la distancia BC al cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 25. Pues eso es lo que ponemos en la distancia al cuadrado. Y nos falta multiplicar por un vector unitario en la dirección BC. Y el vector unitario, pues lo calculamos como calculamos como en este caso tiene dos componentes, como calcularíamos un vector unitario en cualquier situación. Recordamos que es este el vector unitario que estoy calculando. BC. Entonces, calculamos el vector BC y lo dividimos entre sus módulos. El vector BC, para calcularlo, sería coordenadas del punto final, es decir, coordenadas del punto C. C es 6, 0. Coordenadas del punto inicial, 3, 4, dividido entre el módulo, es decir, esta distancia de aquí a aquí, no al cuadrado como la tenemos aquí, que es 25, sino la distancia, que la distancia sería raíz de 25, es decir, 5. Por tanto, lo podemos poner por aquí, 5. Nos quedaría 6 menos 3 partido por 5, es decir, 3 quintos de I. Después 0 menos 4 partido por 5, menos 4 quintos de J. Y ese es el vector unitario. Esto estaría multiplicando aquí. Vamos a ponerlo aquí porque no nos cabe. 3 quintos de I menos 4 quintos de J. Y finalmente, para calcular esa fuerza que ejerce B sobre C, pues multiplicamos todo esto por la componente X y después por la componente Y, con cuidado con los signos y demás. Y obtenemos, en este caso, 6,403 por 10 a la menos 5 y menos 8,538 por 10 a la menos 5 J. Newton. Y teniendo la fuerza que hace A sobre C y la fuerza que hace B sobre C, para calcular la fuerza total solo tenemos que sumar esos dos vectores, componentes X por un lado y la componente Y, que en este caso es única,
por otro lado y obtenemos 2,234 por 10 a la menos 5i menos 8,538 por 10 a la menos 5 J Newton. Esta sería la fuerza total sobre la masa C ejercida por las otras dos. Y acabamos el apartado B. Vamos ahora por el apartado C. El apartado C nos pide la energía potencial total de la distribución de las tres masas. Bueno, cuando yo quiero calcular una energía potencial de una distribución, lo que tengo que hacer es estudiar la energía, en este caso potencial gravitatoria, debido a la interacción, a todas las interacciones posibles, es decir, energía potencial gravitatoria entre A y B, entre A y C y entre B y C, y sumarlas, recordando que la energía potencial es una magnitud escalar, es una energía que nos proporciona la energía que tiene una masa debido al campo gravitatorio generado por otra, y viene dado por esta expresión, menos constante de gravitación universal, producto de las dos masas, distancia que las separa, pues solo tenemos que sustituir y sumar. Entonces, apartado C, energía potencial, vamos a empezar entre A y B, menos G, más AB, distancia AB, es decir, menos 6,67 por 10 a la menos 11, 3 por 10 elevado a 6, 5 no, 4 por 10 elevado a 6, y dividido entre esta distancia, que ya la hemos calculado antes, es la misma que esta, y ya hemos visto que es 6 unidades. Y obtenemos, un error, perdón, no 6, 5 unidades, la habíamos calculado previamente, 5 unidades, y obtenemos menos 1,601 julios, unidad de energía. Ahora vamos a calcular la energía potencial entre A y C, menos G más A más AC, distancia AC, menos 6,67 por 10 a la menos 11, 3 por 10 a la 6, 5 por 10 elevado a 6, y la distancia aquí, si es de 6 unidades, esta de aquí. Y en este caso obtenemos menos 1,668 julios. Y por último, la energía potencial BC, menos G más AB más AC, distancia BC, menos 6,67 por 10 a la menos 11, 4 por 10 elevado a 6, 5 por 10 elevado a 6 y 5 unidades, que es la distancia entre estas dos masas. Y obtenemos menos 2,668 julios. La energía potencial total de la distribución, pues ya lo hemos dicho, es la suma de las energías potenciales AB, BC y AC. Es decir, que escribimos o sumamos estos tres valores negativos, menos 1,601, menos 1,668 y menos 2,668, nos quedan menos 5,937 julios. Y ese es el resultado final a lo que me pide el ejercicio, el enunciado. Y con esto acabamos este vídeo. Espero que se haya entendido. Saludos.